El acuerdo secreto firmado el 1 de mayo de 1865 entre el Imperio de Brasil, la República Argentina y el Estado Oriental del Uruguay establecía que la guerra sería dirigida contra la figura de Francisco Solano López y no contra el pueblo paraguayo. Sin embargo, ese mismo documento también pautaba cómo se repartirían los territorios del Paraguay entre los países vencedores y las indemnizaciones que les pedirían para afrontar los gastos de la guerra. La conducción del ejército aliado estuvo a cargo sobre el inicio del presidente argentino Bartolomé Mitre, quien antes del conflicto lanzó una proclama que decía: en 24 horas a los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. Sin embargo, no fue tan sencillo conformar un ejército beligerante para la Argentina, que en líneas generales la fuerza estaba compuesta por un ejército de línea, estamos hablando de soldados profesionales, tanto voluntarios como soldados forzosamente enlistados, ya sea por haber cometido algún delito o por arbitrariedades de las autoridades. Y por el otro lado, una milicia de ciudadanos armados, que es la Guardia Nacional, que representaba el 70% de las fuerzas argentinas. En la provincia de Buenos Aires el inicio de la guerra generó bastante entusiasmo, pero en el resto del país hubo más resistencias. Los federales se negaban a pelear bajo las órdenes de Mitre y a su vez generaba desconfianza esta alianza con el Imperio del Brasil. A su vez, en la zona de la campaña, el reclutamiento generaba también resistencias porque implicaba una movilización a la guerra en pésimas condiciones, abandonando sus viviendas y familias. En la provincia de Entre Ríos, donde la oposición a Mitre era fuerte, Urquiza también tuvo dificultades para reclutar a sus milicias. En 2 oportunidades se negaron a marchar al frente y se desbandaron en masa. Para Brasil tampoco fue sencillo conformar un ejército beligerante. En su gran mayoría estábamos hablando obviamente de una participación mayoritaria de los sectores más vulnerables de la sociedad, que eran enlistados bajo la promesa de un salario y eventualmente de tierras. Por el lado de los esclavos, eran básicamente enviados en lugar de sus amos. Por el lado paraguayo, sin embargo, tenía un ejército muchísimo más preparado y listo para la guerra, sobre todo sobre el inicio del conflicto. Por eso, la apuesta principal de Paraguay fue avanzar sobre territorio enemigo. Durante los más de 5 años que duró la guerra, pelearon en nombre del Imperio del Brasil más de 140.000 hombres, teniendo en cuenta que tenía una población mucho mayor al resto de los países beligerantes. En el caso Argentina, se reclutaron a 30.000 hombres y el Estado Oriental del Uruguay aportó 5.500 soldados. En el caso de Paraguay, combatieron 150.000 hombres, lo que representaba 1/3 de su población total. A ello se le sumaría una quinta fuerza beligerante. Estamos hablando de grupos indígenas independientes, como los Guaycurúes, que combatieron de un lado y del otro siguiendo sus propios intereses. Y además de ellos tenemos las legiones extranjeras, como la de los italianos, que combatieron para el lado aliado, y la de los paraguayos, contrarios a Solano López, que estaban en el exilio. Bajo las órdenes de Mitre combatieron figuras destacadas como Lucio Mansilla, Carlos Peregrini, Leandro Alem, Antonio Mamerto Gil Núñez, conocido popularmente como el Gauchito Gil, Dominguito Sarmiento y el hijo del vicepresidente argentino Marcos Paz. También se enlistaría un joven artista de Buenos Aires que integra como voluntario el batallón de San Nicolás. Estamos hablando de Cándido López. La guerra de la Triple Alianza puede dividirse en 4 etapas. La primera es el avance del ejército paraguayo sobre los territorios de Uruguayana, Mato Grosso y Corrientes, donde fue finalmente derrotado. La segunda etapa es el avance de los ejércitos aliados sobre Paraguay, trasladando el escenario bélico sobre ese país. La tercera etapa es la caída de Asunción y la cuarta y última etapa es la persecución y muerte de Solano López, finalmente en Cerro Corá. A lo largo de las primeras etapas de la guerra, Cándido López combinó sus facetas de artista y soldado, realizando alrededor de 90 bocetos a lápiz de las escenas de las cuales había sido testigo en el transcurso de la guerra. Enterado de la existencia de estos dibujos, el propio Bartolomé Mitre incentivó a Cándido a que culminara con sus obras, entendiéndolas como un verdadero registro documental de la guerra. Los cuadros de Cándido López nos permiten ver lo ordinario y lo extraordinario de la guerra a través de sus propios ojos. Los invitamos.